Ya está. Ya podemos iniciar, Magister Sofía. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches, es un gusto poder estar conectada nuevamente el día de hoy para continuar con nuestro curso, poder compartir nuestras experiencias, sí, que sobre todo es lo que hace enriquecedor este curso, este momento, ¿correcto? Me da mucho gusto estar conectada y sin más, vamos con nuestra sesión número 2. Procedo a compartir la pantalla y les agradezco que me puedan validar que todo se ve perfectamente. Bien, las manitos arriba, entiendo que todo se ve perfectamente. Bien, entonces vamos con nuestra sesión. Ya sabemos la metodología para el dictado, ¿sí? Hacemos revisión teórica. Luego de la revisión teórica tenemos una ronda denominada preguntas, respuestas y experiencias, ¿sí? Y con ello hacemos alguna consulta, duda que podamos tener a lo largo de la sesión o compartirnos alguna buena experiencia, ¿sí? Sin más, vamos ya con nuestro curso. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es la planificación logística y planificación de oferta y demanda. Para nosotros hablar de nuestra planificación logística, es muy importante que podamos conversar respecto a nuestra oferta y nuestra demanda, ¿sí? Muchas veces se dice, y ya es algo que conversábamos la sesión anterior, que nosotros no somos comerciales, no tenemos nada que ver con la parte comercial. Y ese es un gran error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos que ver mucho con la parte comercial. Tenemos que ver porque atendemos clientes internos, atendemos clientes externos, ¿sí? Pero también tenemos que ver porque los datos de los clientes y de las ventas y de todo aquello que se pueda proyectar que impacte directamente en lo que nosotros vamos a adquirir, nos repercuten, son importantes para nosotros y para nuestras tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, es por ello que vamos a conversar el día de hoy de la demanda, de la planificación de la demanda, ¿sí? Y vamos a conversar también de la planificación de oferta, porque nosotros somos quienes de alguna manera tendríamos la oferta, ¿no? En dos frentes. Uno, nosotros como gestión de aprovisionamiento, que la gestión de aprovisionamiento la hemos revisado en la sesión anterior, o como gestión de almacenes, que vamos a revisarlo. Almacenes es el fuerte de nuestro curso, de alguna manera. Entonces, vamos a revisarlo en las siguientes 3 sesiones, ¿sí? Bien, sin más entonces, seguimos con nuestro curso. Este es un pequeño resumen de lo que nos muestra nuestra cadena de suministros y nuestra cadena logística, ¿sí? Solo para hacer un pequeño repaso, recordemos que la cadena de suministros, las grandes diferencias yacen en que la cadena de suministros se centra en la producción y en el servicio de atención al cliente, ¿sí? En cambio, la cadena logística no se centra en la producción, sí toma datos de ella, sí le interesa entregar al cliente en términos de oportunidad bien, sin embargo, no hace un análisis minucioso ni a la producción ni al servicio de atención al cliente. ¿Sí? Eso es lo importante que nosotros debemos conocer, tanto de la cadena de suministros como de la cadena logística. Así también como que la cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros, la cadena de suministros viene a ser de alguna manera el macro. ¿Sí? Dentro de la cadena logística nosotros tenemos un área clave que maximiza los beneficios, que viene a ser la gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? Y tenemos mucho que ver ahora con la gestión de aprovisionamiento, cuando hablamos de planificación logística, es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Antes de nosotros poder conversar respecto a planificación logística, tenemos que tener claro qué es nuestra oferta, qué es la planeación de nuestra oferta, qué es nuestra demanda y cómo impacta y cómo se entrelazan estas. Y al final revisaremos qué es nuestra planificación logística. ¿Sí? Primero, vamos a definir qué es oferta. ¿Sí? La oferta, ¿qué es? La oferta viene a ser
definido de una manera económica viene a ser el conjunto de los bienes, servicios y demás que se ofrecen en un determinado momento, a un determinado precio, en un lugar específico, ¿no es cierto? Esta definición económica esa definición económica nosotros la podemos plasmar, ¿sí? Nosotros la podemos plasmar en, en nuestra en nuestra vida logística, ¿sí? En nuestra gestión logística. ¿Cómo es que la plasmamos? La plasmamos porque la oferta viene a ser todo aquello que nosotros estamos entregando, todo aquello que nosotros entregamos a nuestro cliente interno o a nuestro cliente externo, ¿sí? Es nuestra materia prima, nuestros insumos, los envases que podamos tener para su producción, todo es lo que nosotros les podemos dar, las órdenes de compra que están colocadas y que aún no han llegado, que están pendientes de ingreso, pendientes de llegar, todo ello viene a ser nuestra oferta, ¿sí? Por ello es tan importante que nosotros conversemos de este tema. ¿Qué es entonces la planeación de la oferta? La oferta nos permite tener identificados a cuánto es que nuestro cliente interno o nuestro cliente externo va a adquirir un bien. ¿Por qué es tan importante esto para el área de compras, el área de aprovisionamiento? Porque muchas veces se pierde ese equilibrio, esa igualdad que debe haber entre lo que yo compro y lo que vendo. Y eso nos genera grandes inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, ¿sí? Tengo que tener claro en cuánto de plazo y de precio estamos vendiendo, ¿sí? Porque probablemente estamos armando una cotización de un producto terminado que va a llegar a un cliente, a nuestro cliente final, considerando el precio de la materia prima a 10 soles la unidad, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hago la cotización está a 18 soles la unidad, pero como no hay esa comunicación y no existe un buen planeamiento y no nos comunicamos, al final, cuando recién se hace la facturación y se sacan los números, se evidencia que no existió una comunicación y por ende se tuvo una gran pérdida. Porque si comparamos nuestros precios con los del mercado, estábamos muchísimo más bajos. ¿Y viera por qué? Porque la cotización preparada para el cliente final no era la correcta y no hubo una buena comunicación con nuestra área clave que viene a ser compras o aprovisionamiento, ¿sí? Esto por el lado de precios. Sin embargo, también esto está visto por el lado de plazos. ¿Cómo así? Porque, ¿qué pasa si yo compro al contado? Si yo compro una mercadería, una materia prima al contado, ¿sí? Pagaré esa materia prima, me quedaré sin ingresos de esa materia prima, ¿sí? Me quedaré sin ingresos porque ya pagué la materia prima. Entonces digo, no pasa nada, porque al final voy a vender y voy a recibir con la rentabilidad, la utilidad y todo va bien, ¿no? Todo está bien. Sin embargo, resulta que el cliente externo nos va a pagar en 60 días. Nos matan. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos entregando todo nuestro dinero para una compra al contado y cuando producimos y entregamos el producto y esperamos que retorne el dinero, no retorna nada porque negociamos mal un crédito a 60 días. Entonces, por ello que la comunicación y el trabajar un real planeamiento de oferta es muy importante, ¿sí? Porque la persona de comercial, marketing, desarrollo de productos, no sé, el área que sea la especializada para ver este tipo de cotizaciones, debería hacer esta comunicación interna de manera muy, muy fina, ¿no? Y decirle, oye, área de aprovisionamiento, yo necesito que hagas una compra, pero que esta compra consigas una línea de crédito de 60 días, porque al cliente solo lo estamos consiguiendo, lo estamos fidelizando, lo estamos captando, considerando la línea de crédito. Si no tengo la línea de crédito, no tengo la línea de crédito, es muy poco probable que yo pueda lograr con este cliente, ¿no? Entonces, compras o aprovisionamiento, ¿qué es lo que hará? Pues se esforzará, negociará, buscará otras opciones, etcétera, y lograremos tener la equidad entre lo que compro y lo que vendo para no malograr nuestro flujo de efectivo.
¿sí? Este tema es muy importante, por favor, considerémoslo bien, porque considerémoslo muy bien, porque de esto depende mucho, ¿sí? De eso depende mucho de cómo nosotros vamos a poder mantener uniforme, estable nuestra producción, nuestra economía, ¿sí? ¿Qué más? El planeamiento de oferta también evalúa los costos dentro de la cadena de suministros, esto para la fijación de los precios, ¿sí? Y tiene en consideración las expectativas empresariales también. Ahora vamos a conversar de la demanda, ¿sí? La demanda definido de una manera económica, ¿qué viene a ser? Viene a ser todas las cantidades de un bien o de un servicio que un comprador está dispuesto a comprar a todos los diferentes precios, ¿sí? ¿Quiénes vienen a ser nuestra demanda? Nuestra demanda viene a ser nuestros clientes, tanto interno como externo, ¿cierto? Esa viene a ser nuestra demanda y nosotros tenemos que atender a esa demanda. ¿Cuánto quieres para yo preocuparme y hacer mi planeación? ¿Cuánto necesitas? Entonces yo busco los proveedores. Necesito 1.000 unidades para mañana, perfecto. ¿Qué opciones tengo que me vendan 1.000 unidades para el día de mañana? Porque tengo que atender bien en términos de oportunidad, ¿no? Estar con los proveedores preparados, estar con los proveedores adecuados, ¿sí? Bien, la administración de la demanda. La administración de la demanda son conjuntos de acciones y técnicas de cálculo que son necesarias para poder aprovisionar productos stock a uno o a varios centros de consolidación o almacenes y cuyo objetivo principal es mantener niveles de stock adecuados para tener la demanda media solicitada por un conjunto de clientes en un determinado tiempo. ¿Sí? Si nosotros logramos administrar esta demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un cliente interno que esté, si no es complacido, que esté satisfecho. ¿No es cierto? Planeación de la demanda. La demanda y la planeación de la demanda es el motor que hace funcionar toda la cadena de suministros, ¿sí? Muchas veces he escuchado esta frase, ¿no? Comercial pone el ritmo y nosotros bailamos, ¿no es cierto? Y es que es la verdad. Cuando el cliente tiene ya qué es lo que quiere y podemos calcular esa demanda o proyectarla, ¿sí? Nos es muchísimo más fácil poder responder a las necesidades. Si nosotros trabajamos frente a un escenario de no sé qué es lo que quieren o necesitan, imagínense, ¿no? Si trabajamos frente a un escenario así, no sé qué es lo que necesiten, solo produzco, bueno, por producir y cuando me piden produzco y cuando no, no, imagínense, ¿no? Estamos en una situación un poquito compleja, ¿sí? Este nos ayuda a poder estimar las ventas que se van a realizar a lo largo de un periodo. Usualmente es importante que los meses de noviembre, ¿sí? Los meses de noviembre se calcule cuál es el aproximado de la producción que se desea, que se va a realizar el próximo año, ¿no? Es decir, el noviembre del 2013, el noviembre del 2013 debió calcularse cuánto es que se va a producir a lo largo del 2024, ¿no? Noviembre de 2023, perdón. ¿Cuánto es que se va a producir en noviembre de 2000, todo lo del 2024? Si bien es cierto, mes a mes va ajustándose esta demanda, ¿sí? Mes a mes va ajustándose, eh, nos da una visión, nos da un panorama general de qué es lo que viene, qué es lo que vamos a tener, ¿sí? Por ello es que es tan importante que nosotros podamos trabajar los presupuestos, ¿no? Entonces, si yo ya sé que se va a vender un 10% adicional respecto al año anterior, esto considerando que mi producción sea tenga solamente un tipo de productos, digamos, entonces mi materia prima probablemente va a incrementar en la misma proporción, ¿no? Pero solamente si yo tengo una buena planificación de la demanda, tendré la capacidad de poder, ¿sí? Tendré la capacidad de poder
acertar a los requerimientos del cliente y estar preparado para cualquier situación que ya la puedo haber visto llegar, que se presente. ¿Sí? La planificación de la demanda, entonces, es el motor que hace funcionar, es importante tener presupuestos. Ahora, para cuando nosotros trabajamos la planeación de la demanda, cuando trabajamos la planeación de la demanda, nosotros necesitamos, ¿sí? Nosotros necesitamos que eh, todos los departamentos puedan trabajar unidos a fin de hacer el cálculo, trabajar esta planeación de la demanda. Si nosotros no trabajamos en un solo sentido todas las áreas, probablemente nuestra planificación no sea tan acertada. Porque es importante sistemas con el forecast, es importante ventas con las proyecciones, es importante, ¿no? Compras también que pueda dar ahí sus históricos, ¿sí? Entonces todos tienen que aportar. Finanzas también es muy importante. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener una compra de 5 millones en todo lo que va del 2024. Perfecto, encantada de atenderte los 5 millones, pero también quiero saber cuánto vas a vender, ¿no? O sea, te puedo entregar los 5 millones, pero dime que vas a vender por lo menos, no sé, 20, 15, ¿no? Entonces, ok. Es por ello que todas las áreas tienen que estar involucradas. Si tenemos áreas que de alguna manera no participan, no están involucradas, no vamos a tener el dato que nosotros realmente necesitemos. ¿Cuál es el objetivo de la planeación de la demanda? El objetivo de la planeación de la demanda es poder tener un equilibrio entre lo que pide nuestro cliente, tanto interno como externo, y lo que nosotros como compras o como almacenes le podemos ofrecer, tratando siempre de balancear dos temas importantes, uno el precio y otro el plazo, el tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener un buen flujo de efectivo. Y lo segundo es poder equilibrar la demanda con nuestras capacidades, con lo que le podemos entregar. ¿Qué pasa si nuestra demanda supera, ¿sí? Supera lo que nosotros podemos entregar? Supera todo ello. Ok, puede superarlo, ¿no? Puede superarlo. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar decisiones respecto a ello. ¿Qué decisiones suelen ser las más usuales? Las decisiones habituales pueden ser la subcontratación. ¿Sí? Te subcontrato con la convicción de que tu producción va a ser muy buena y que por ello nosotros tengamos la posibilidad, la capacidad, ¿sí? La capacidad de poder seguir atendiendo esa demanda, ¿sí? Poder seguir atendiendo esa demanda. Acá también en la capacidad instalada, esto entrando un poquito más al tema de producción, ¿sí? Pero que también está directamente relacionado con nosotros. Cuando nosotros tenemos que elevar nuestra producción, lo último que debemos pensar en adquirir son máquinas, ¿sí? Son máquinas. Lo primero que nosotros tenemos que adquirir, ¿qué son? Lo primero que tenemos que adquirir es, no adquirir, la primera estrategia que debemos realizar es el incremento de turnos, ¿sí? Es el incremento de turnos. Si teníamos 2 turnos, incrementamos el turno a 3 turnos, hacemos un turno noche, ¿sí? ¿Para qué? Hacemos un turno noche para poder elevar nuestra capacidad de producción, ¿sí? Porque probablemente la venta que vamos a tener es una venta puntual, ¿no? Entonces, si tengo una venta puntual, imagínense que compramos tremenda máquina y luego no tenemos cómo pagarla. ¿Por qué? Porque no tuvimos, no tenemos la, la, la demanda constante, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya entran otros esfuerzos de comercial para volver esa demanda que se tuvo, volverla constante. Puede ser, pero eso resulta un poco más difícil. Otro punto que les quiero mencionar es cuando nosotros hagamos el tema de subcontratar, ¿sí? Es importante que donde hagan la operación de que estamos subcontratando, podamos nosotros enviar de todas maneras una persona nuestra a, eh,
validar, hacer un chequeo, que cumpla el rol de control de calidad para validar que las operaciones que estamos subcontratando estén saliendo bien, porque probablemente estoy subcontratando, luego le pongo mi etiqueta y lo vendo y es un producto malísimo, ¿no? ¿Quién queda mal? Nosotros quedamos mal, ¿no es cierto? Nosotros quedamos mal. Bien, ¿qué ventajas tiene la planeación de la demanda? ¿Qué ventajas tiene esta? Puras ventajas tiene, ¿no? Porque ¿qué desventajas, uy, perdón, qué desventajas podríamos encontrar? Ah, ninguna, ninguna, no tiene, tiene puras ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Satisfacción de los clientes y mejor imagen de la compañía. Mejora la imagen de la compañía. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena planeación de demanda, es decir, tenemos ese equilibrio perfecto entre oferta y demanda, cuando nos hagan una solicitud, nuestros clientes van a estar mínimamente satisfechos, ¿sí? Porque estamos atendiendo en términos de oportunidad. Entonces ya tenemos ahí un check, ¿sí? Y definitivamente mejora la imagen de la compañía porque muchas veces podemos decir, oye, resulta que vamos a, resulta que vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener un nuevo pedido, ¿no? ¿A qué empresa se la hacemos? Mira, tengo entendido que esta empresa, que es, digamos, nueva en el mercado, pero atiende muy bien, cumple las fechas y demás. Entonces, ya, tenemos que adquirir el producto con ellos. Perfecto. ¿Cómo sacan esa conclusión? Esa conclusión la sacan, ¿por qué? Porque se mostró una atención oportuna. ¿Y a qué se debe? Se debe que existió una planificación previa, ¿sí? Si no, sería un golpe de suerte, ¿no? Pero ese golpe de suerte puede ser muy inconstante. Puede ser muy inconstante y al final no impactar directamente en la imagen de la compañía. ¿Sí? Nos permite planificar las ventas, permite disponer del stock necesario, ¿sí? En el momento necesario para que nuestros productos terminados puedan llegar al cliente en el momento oportuno. Organización de la producción. Esto es que nosotros, al tener una idea aproximada del número de productos que se van a vender, nosotros podemos prevenir las necesidades de las líneas de producción con antelación. Materias primas, embalajes, todo aquello que necesitemos. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados, vamos a estar listos, ¿sí? Siguiente, nos ayuda a poder controlar ese stock de reserva. Cuando nosotros hablamos de stock de reserva, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a ese stock adicional, ¿sí? Que pueden cubrir en dos aspectos principalmente. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Primero, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos aspectos? Primero, el poder cubrir si tenemos un exceso de demanda. ¿Cómo suelo calcular el stock de seguridad? El stock de seguridad solemos calcularlo nuestros por lotes de producción, ¿sí? Es decir, yo suelo producir 100 unidades mensuales. Mi política, ¿sí? Mi política de compras e inventarios es tener 2 meses, es decir, 200 unidades. Pero quiero manejar un stock de seguridad, es decir, vamos a tener un stock de reserva y lo que vamos a hacer es generar un lote adicional. ¿Cuánto tendremos? Tendremos 300 unidades. ¿Para qué me sirve también fuera de la demanda que no está prevista, que no está planificada, fuera de la demanda que, que nosotros no tenemos controlada, porque puede llegar de un momento a otro el requerimiento de un lote adicional, ¿sí? ¿Para qué también nos sirve? Nos sirve por si nosotros cometemos errores en nuestra producción, ¿sí? Nos sirve si nosotros cometemos errores en nuestra producción. ¿Qué tipo de errores? Por ejemplo, podemos tener una falla de control, una falla en producción que lo evidencia control de calidad y dice, oye, mira, tenemos este gran problema. Uy, ¿qué hacemos? No podemos impactar al cliente y decirle, ¿sabes qué, cliente? El área de producción se ha equivocado, lo ha hecho mal, sí, es terrible esta área de producción. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es, vamos a fallar la entrega.
y ya hasta que volvemos a hacer una compra y demás, te entregaremos en un mes. Entonces el cliente se vuelve loco, oye, esos son tus temas internos, tú ves cómo los solucionas, yo necesito mi producto ya, ¿no? Ya mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos, en qué nos ayuda también mantener un stock de reserva? En que si suceden ese tipo de situaciones, ¿sí? Si pasan este tipo de situaciones, es altamente probable que nosotros podamos brindar una solución oportuna, rápida, porque tenemos la materia prima para poder hacerlo, ¿sí? Eso no quiere decir que nos vamos a volver de alguna manera irresponsables y como tenemos la materia prima ahí siempre de reserva, pues entonces no pasa nada si me equivoco, si lo hago mal, ¿no? Normal, no pasa nada. No, tampoco es la situación, ¿sí? Bien, reducción de la obsolescencia. Definitivamente impacta directamente en la obsolescencia. ¿Por qué? Porque porque nosotros vamos a poder, poder estar en constante revisión, ¿sí? Vamos a estar en constante revisión de vamos a estar en constante revisión de cuánto es que tenemos de stock válido o no válido, de esto que nos esté faltando o sobrando, ¿no? Oye, tenemos esto que ya nos sirve. ¿Qué hacemos? A ver, o sea, que ya no lo estamos usando, está próximo a vencerse. ¿Qué hacemos? Oye, marketing, podemos, probablemente en tu planificación, puedes considerar sacar unos packs que nos ayuden a poder mover este tipo de productos de una manera más rápida y que no se venzan y luego los tengamos que tirar a la basura. Sí, podemos lanzar una oferta, mira, vendo, no sé, colonias y caería muy bien con una crema, la combinamos, porque la crema no tiene buen movimiento. Ya, perfecto, lo hacemos así, ¿no? Armamos un pack. Entonces, eso solamente nos ayuda, esa decisión nos ayuda a tomar solo cuando nosotros estamos en constante monitoreo de nuestros inventarios. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando en la planificación de nuestra demanda, ¿sí? De qué es lo que quiere nuestro cliente interno o nuestro cliente externo, ¿sí? Bien, se almacenan solo productos, ¿sí? Se almacenan solo productos que sean, que sean necesarios para poder cubrir la demanda, que puedan eliminar las roturas de stock y la posibilidad de tener mercancías obsoletas en el almacén. Y por ende, esto nos ayuda a poder optimizar muchísimo, muchísimo nuestros costos, ¿sí? Nos ayuda a poder optimizar nuestros costos. También, ¿qué nos permite la planeación de la demanda? Nos permite poder tener una buena organización con el personal, ¿sí? Porque no solo es que nosotros podamos disponer de los productos, de los insumos y ya, sino también se tiene todo un equipo detrás para poder entregar los insumos, poder realizar las compras, poder realizar probablemente en almacén los registros de la mercadería, ¿sí? Probablemente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la planificación de la demanda, nos va a permitir poder organizar a todo el personal que tenemos con nosotros. ¿Sí? Siguiente, minimización de costos. Sí, la minimización de costos es importante porque nos ayuda a poder disminuir, por ejemplo, costos de almacenaje que sean innecesarios. Por ejemplo, costos por ejemplo, costos de compras, ¿no? Porque hacer una compra tiene costos ahí involucrados, tiene costos involucrados. El llamar a los proveedores, buscarlos, costos de almacén, hacer registros, recepciones, ¿sí?
y nos permite tener una previsión de las ventas y contribuye a planear el presupuesto de las compañías, que eso es tan importante. Si en el 2023 no hemos trabajado nuestro presupuesto para el 2024, es importante que lo hagamos ya, ¿sí? Muy importante. Y nos ayuda a controlar los gastos con mayor exactitud. Pronósticos de la demanda. El pronóstico de la demanda se da en base a las proyecciones de las ventas futuras con el fin de generar presupuestos de costos y estimados de ventas, entre otros conductores de la demanda que serán utilizados para realizar los pronósticos de demanda. ¿Sí? Habiendo revisado qué es nuestra oferta y nuestra demanda, pasamos a nuestra primera ronda de preguntas y terminada vamos a hacer el equilibrio, revisar qué nos permite el equilibrio perfecto entre oferta y demanda, que es tan importante nosotros podamos manejar, ¿sí? A ver, vamos a ver si tenemos pregunta. Es importante que cuando coloquemos las preguntas, ¿sí? Cuando coloquemos las preguntas, hagamos referencia a qué punto estamos enlazando lo que colocamos, porque de pronto me pierdo un poco y en verdad quiero darles respuesta a todo, pero no veo la pantalla mientras estoy hablando. A ver, tenemos acá a Luis Ángel, pero sí es en productos terminados, pero por favor, ¿a qué te refieres? ¿Qué es mejor, una ganancia de un sol o ahorrar un sol uno en la compra? Sigo sin entender la pregunta, perdóname. ¿En qué contexto? ¿Cómo así? A ver, ayúdame, Luis Ángel, por favor. Listo, Luis Fernando, promociones de 2 por uno. Claro, claro, eso también es una muy buena estrategia. Sí, muy buena estrategia. Y cuando nosotros vemos esas ofertas en los supermercados o vemos ofertas en las tiendas retail, es porque están haciendo esa planeación de la demanda, están haciendo ese análisis tan importante, ¿sí? Marco, como administradores de logística, ¿solo podemos ver la compra de materia prima o se ve con otro encargado más? Usualmente, usualmente, la compra debería haberla un área de compras, ¿sí? Las compras son un tema bien especial, porque son un tema muy auditable, ¿sí? Porque se puede prestar a muchas actividades poco éticas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, usualmente debería verla una persona, que se encargue directamente de la parte de compras. Aparte que tener una persona especializada en compras nos ayuda a poder tener una buena selección de proveedores, ¿sí? Poder tener un mejor control, pedir muestras cuando sean necesarios, por ejemplo, ¿no? Ello. Luis Ángel, al momento de reducir costos. A ver, ¿qué cosa al momento de reducir costos? Al momento de reducir costos, a ver, en el almacén, por ejemplo, ¿te refieres? Sí, en el almacén. Eh, ¿Te refieres a tener el producto necesario y no tener más de la cuenta? Al momento del aprovisionamiento. A ver, no logro enlazar. Al momento de reducir costos, al momento del aprovisionamiento. ¿Cómo reduzco costos al momento del aprovisionamiento? Será tal vez lo que estamos eh, consultando. Sí, ¿cómo reduzco costos al momento del aprovisionamiento? Con la búsqueda de proveedores. Si nosotros tenemos una buena planificación,
uno de los puntos que va a impactar directamente es que vamos a tener las compras con anticipación. Y tener compras con anticipación nos permite no comprarle al primer postor, al primero que nos tocó la puerta, ¿no? Entonces, yo no le compro al primero que me tocó la puerta. Eso me parece que les mencionaba en la sesión anterior. Sí, probablemente el primero que tocó la puerta sea el correcto, sea el adecuado, realmente sea el candidato elegido, probablemente sí, pero probablemente no, ¿no? Y probablemente sea el candidato elegido y voy a trabajar con él, pero ya me da la tranquilidad el tener más opciones de saber que sí, estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero para una reducción de costos es que nosotros podamos elegir el proveedor adecuado. Ahí vamos a manejar bien nuestros precios, tener una buena selección de proveedores. Y segundo, tener muy clara cuál va a ser la cantidad que vamos a comprar, porque ya sabemos que por economías de escala, ¿sí? Mientras más compramos, más económico, ¿sí? Más económico viene a ser la unidad, ¿no? Y eso nos pasa incluso en la vida diaria, ¿no? Vamos a comprar a un lugar que vende pues por mayor y compramos un par de medias, no es lo mismo que decirle, oye, véndeme un cuarto de docena, te dan un precio especial. ¿No es cierto? Eso lo vemos en constante. Espero haber respondido a la pregunta y si no, ayúdame y la revisamos. Hay que cotizar y comparar. Exacto, Sol, toda la razón. Por ello es importante que nosotros armemos cuadros comparativos y los vamos a revisar más adelante. ¿Sí? Siempre a por mayor sale más barato. Correcto, así es, por nuestras famosas economías de escala. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Y vamos a conversar ahora respecto a planeación de oferta y demanda. Habiendo ya conversado de oferta, teniéndolo claro, habiendo conversado de demanda y también teniendo cierta claridad al respecto, vamos a hablar ahora sobre la planeación de oferta y la planeación de la demanda, pero en conjunto, en ese equilibrio que esperamos tener, ¿sí? Planificar la oferta y la demanda ayuda a optimizar la rentabilidad en la compra, ¿sí? A través del planteamiento de diferentes escenarios que cuenta de resultados y el impacto. Nos ayuda a ver la compañía en 360 grados, es decir, verla toda, ¿no es cierto? Em, Nos ayuda a poder evaluar nuestra cartera de productos respecto a lo que el cliente realmente necesita, ¿sí? Porque muchas veces puede suceder que acá como producción, digo, yo como producción me es más fácil hacer por ejemplo, alcohol en gel antibacterial. Soy feliz haciendo ese alcohol. Sin embargo, el cliente quiere aroma lavanda, aroma citrus fresh, aroma fresita, aroma naranja, aroma de menta, no sé, eso es lo que quiere el cliente. Pero como no hacemos una planificación, no existe una comunicación y demás, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es que empezamos a producir puro alcohol en gel antibacterial, sin aromas, sin nada, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tallar esa palabra planeación de oferta y demanda, se va a tener mucho más en consideración lo que dice el cliente, porque la cartera de mis productos se armarán según lo que el cliente dice, ¿no? ¿Qué más? Nos ayuda a calendarizar los principales hitos de la estrategia y poder ser proactivos y no reactivos ante los cambios de divisas, ante los cambios de precios, ante los cambios de gustos del cliente, etcétera. ¿Sí? Nos ayuda a plantear una estrategia de proveedores óptima respecto a las necesidades de la compañía. Nos ayuda a convertir una estrategia de compras estática en una estrategia de compras dinámica. Este es probablemente uno de los principales puntos que nos regala el poder trabajar una planeación de oferta y una planeación de la demanda, ¿sí? Es uno de los principales
puntos que nos regala. Nos ayuda a dar seguimiento a nuestros principales KPIs para corregir ciertas desviaciones. Nos ayuda a visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloques, sino en una línea temporal para que todos podamos optimizar el tiempo y podamos optimizar los esfuerzos. ¿Sí? Nos ayuda a plantear una estrategia con número de referencias. ¿Sí? Vamos a nuestra siguiente ronda de pros para poder hablar sobre nuestra cotización, nuestra planeación logística. ¿Qué KPIs recomienda? Vamos a conversar, Luis Ángel, respecto a KPIs. Vamos a conversar en nuestra última sesión, ¿sí? Mejor no nos adelantemos porque esa va a ser tema de toda una sesión, que va a ser la última. Ya estamos en nuestra segunda clase. Mira, el tiempo vuela. La próxima semana, en sábado, vamos a tener nuestra siguiente clase. Y ahí vamos a conversar de KPIs, estrategias de optimización, cuáles son los principales problemas de la gestión logística, ¿sí? Sin embargo, para no dejarte de pronto en el aire, ¿no? ¿Qué KPIs podríamos utilizar para ver ese tema de planeamiento, de planeación, ¿no? ¿Qué me interesa hacer? Me interesa tener claro que lo que el cliente necesita, yo le puedo entregar, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer una pequeña ecuación una división entre los clientes, el total de clientes que yo pueda tener, el total de pedidos que pueda tener, ¿sí? Respecto al total de atenciones que pudo haber brindado. Y ahí tendremos un porcentaje que nos dirá, oye, de los 200 clientes tenemos el 80% satisfecho, ¿sí? Entonces tenemos un 20% en el que no vamos bien. ¿Por qué? Porque no hay equidad en qué, no hay materia prima, no hubo personal y ahí empezaremos a, de alguna manera, realizar un análisis minucioso, ¿sí? Entonces, te doy un ejemplo respecto al tema que vamos abordando y ya profundizamos en KPIs en nuestra última sesión. ¿Sí? Los clientes son parte de nuestros grupos de interés. Sin embargo, parte de los grupos de interés también pueden ser nuestros accionistas, pueden ser los proveedores, puede ser el gobierno, ¿sí? Dependiendo del rubro y la naturaleza de nuestro negocio. Bien, vamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Vamos con nuestra presentación y ahora vamos a abordar el tema de planificación logística. ¿Sí? Vamos a abordar el tema de planificación logística. ¿Qué es planificar? ¿Qué viene a ser planificar? Es poner todas nuestras herramientas, todos nuestros esfuerzos en el cumplimiento de una actividad. ¿Sí? Para poder nosotros planificar, debemos responder estas preguntas que están citadas a continuación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y dónde es que debo hacerlo? Cuando nosotros tenemos estas preguntas en respuesta, ¿qué es qué es lo que vamos a tener como resultado? Como resultado vamos a tener un panorama más claro, un panorama que no tenga muchas preguntas que no sepamos responder, ¿sí?
que no tenga muchas preguntas que no sabemos responder. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? Por ejemplo, vamos a ver, necesito producir alcohol en gel y me faltan frascos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Adquirir los frascos. ¿Cómo hacerlo? Empieza toda mi mecánica de compra. Solicitarle 3 cotizaciones a los proveedores, haremos un cuadro comparativo, toda mi mecánica, todo mi procedimiento de compra. ¿Sí? ¿Quién debe hacerlo? Tener el responsable de quién lo debe hacer. No nos quedemos en el compras. En compras hay 5 personas. ¿Quién de las 5 personas debe hacerlo? ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Entonces, definimos quién debe hacerlo. ¿Cuándo debo hacerlo? El cuándo está directamente relacionado, directamente ligado, ¿sí? Con está directamente ligado con eh, la fecha de necesidad de nuestro cliente. Está directamente ligado. Entonces, de acuerdo a la necesidad, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. ¿Dónde debe hacerse? Lo traeremos de manera local, lo traeremos de importación, ¿sí? Lo traeremos ¿de qué lugar lo podemos traer? ¿No es cierto? Ese es un punto importante también. Acá viene una frase importante. Todo es importante, sí, todo es importante. He dicho la palabra importante como 3 veces, ¿sí? Pero sí, en verdad estos puntos son muy importantes para nuestra toma de decisiones. Recordemos esta frase y esta va a ser una de las frases con las que nos vamos el día de hoy. Sin buenos planes no existen buenos resultados y tampoco tenemos buenos rendimientos, ¿sí? Sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos. Muchas veces nosotros queremos, oye, estamos en rojo en la empresa, estamos perdiendo, no puede ser, ¿qué es lo que ha sucedido? Tenemos que mejorar las cifras, no sé, produzcamos más de ese producto y ya está, se tomaron acciones en una reunión. Pero existió una planificación en preguntarnos el por qué, el qué pasó, el qué estrategia vamos a hacer, en cómo planificamos esta situación. Probablemente no, probablemente se está dando una reacción y ya, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también que tener muy claro que si no planificamos, no hay posibilidad de mejorar nuestros rendimientos, ¿sí? El modelo PHBA. ¿A qué se refiere el modelo PHBA? El modelo PHBA eh, es, es un ciclo de mejora continua, ¿sí? Que se utiliza muchísimo en los ISOs. Por ejemplo, el ISO 9001, que es un ISO en el que nosotros encajamos muy bien porque evalúan todos nuestros procesos. ¿Sí? Es un ISO en el que encajamos muy bien porque evalúan nuestros procesos. Si queremos profundizar respecto a la cadena de suministros, podríamos revisar el ISO 28001, ¿sí? Sin embargo, les coloco el 9001 porque cuando se hace auditoría sobre todo la trinorma, ¿cuál es el que encaja con nosotros? El 9001, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el ciclo PHBA? Se refiere a cumplir estos 4 pasos de una manera, ¿sí? De una manera eh, consecutiva, ¿sí? Y respetuosa y responsable, ¿no? Que si de pronto vemos que realmente nuestros resultados no son los esperados, seamos honestos y pues lo volvamos a realizar, ¿sí? Primero, tenemos la planificación, ¿sí? ¿Qué es la planificación? La planificación es poder nosotros la planificación es poder poner en escrito, en papel, ¿sí? Poner en papel todo aquello que deseamos realizar. Es decir, responder
todas nuestras preguntas que revisamos en en las diapositivas anteriores, ¿sí? Pongo todo en un papel. Luego tenemos el hacer. ¿Qué es el hacer? Es cuando lo que he planificado lo llevo a la acción, ¿sí? Lo realizo. Lo planificado lo realizo, lo hago, lo elaboro, ¿sí? Eso es lo planificado. Perdón, el hacer. Poner en firme todo aquello que estaba en idea, en plan, ¿sí? Luego seguimos al verificar. El verificar. ¿Qué es el verificar? El verificar es validar que lo que estoy haciendo esté de acuerdo a lo que he planificado. De acuerdo a lo que he planificado. Eso es el verificar. Y por último tenemos el actuar. ¿Qué es el actuar? Si encuentro algo que no esté de acuerdo a lo verificado, acciones, se me mejora continua aplicada a procesos operativos. Nuestro tema, ¿sí? El ciclo PHBA es creado por el padre de la calidad, ¿no? También conocido el ciclo PHBA como el ciclo de Deming, ¿sí? El ciclo de Deming, que nos habla mucho de los procesos. Decía una frase muy interesante. Si no sabes, si no eres capaz de poder descifrar, definir tus acciones en un proceso, procedimiento, es porque realmente no tienes idea de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces nos acercamos a nuestros colaboradores y preguntamos, oye, ¿qué es lo que haces tú en el trabajo? Y es muy difícil poder definirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué realmente realizamos, cuál es nuestro objetivo, no lo tenemos claro. ¿Sí? Muy buen aporte, Luis. Luis, muchísimas gracias por el aporte. Bien, vamos a nuestra presentación. Política de compras, que ello ya lo revisamos en la sesión anterior, son pautas que establecen criterios para el proceso de abastecimiento. Si no las tenemos, ¿sí? Si no las tenemos aún, pues tenemos que definirlas. Tener una política de compras nos es muy importante, ¿sí? Siguiente, gestionar compras con anticipación. ¿Qué nos permite gestionar nuestras compras con anticipación? Sí, la planificación de compras que nos permite gestionar nuestras compras con anticipación. ¿Por qué? ¿Cómo? Muy relacionado a lo que ya revisamos. Si yo gestiono las compras con anticipación, ¿qué es lo altamente probable que pueda suceder? Que tengamos la capacidad de poder elegir dentro de un abanico de opciones, ¿no es cierto? Y no solamente gestionar las compras con anticipación de parte del área de compras, del área de aprovisionamiento, ¿sí? Sino también gestionarlas con anticipación que impacte directamente a nuestra área usuaria, a nuestro cliente interno, sí, al área de producción, porque muchas veces nuestros clientes internos y quienes trabajan en compras o trabajan en aprovisionamiento eh, darán fe que funciona de esa manera. Muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces sucede que nuestro cliente interno es el que no nos deja planificar, porque todo lo necesita urgente, todo lo necesita para allá, porque siempre se olvidaron algo, ¿no? Y porque siempre los tenemos que atender porque al final la producción no puede parar. Y esa situación de no mejora se sigue replicando y replicando, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a planificar nuestras compras y lo hagamos ya con una teoría, en base a una teoría y con una convicción ya de voy a trabajar con una buena planificación de compras, es importante que tengamos una reunión con nuestro cliente interno
y le hagamos saber, ¿sí? Y le hagamos saber que tiene plazos, tiempos para poder hacer ciertas solicitudes. Siguiente, se deben definir los requerimientos de cada compra. Y para poder definir los requerimientos de cada compra, es importante que nosotros podamos trabajar con ciertas plantillas o formatos que nos ayuden a definir bien estos procedimientos de cada compra. ¿Sí? Nos ayuda a obtener mejores precios y condiciones con los proveedores. Por supuesto, porque tendremos mayor tiempo para seleccionarlos y por ende tendremos una capacidad de negociación mayor que si realizáramos una compra de urgencia sin ninguna planificación. ¿Sí? Que en algún momento se puede dar, sí, se puede dar, tampoco podemos ser tan estrictos, ¿no? No, lo que pasa es que me tienes que pasar con 10 días tu compra porque yo estoy planificando mis compras desde ahora. Yo trabajo con estas son las reglas, las políticas, ¿sí? Estas son las políticas, ¿sí? Entonces, yo trabajo con estas políticas. Sí, pero perdónenme, pero tenemos que tener eh, claro que mientras más información podremos nosotros seleccionar mejor a nuestro proveedor, ¿sí? Nos permite reducir los costos administrativos, ¿sí? Y operativos. Respecto a qué o cómo impacta la planificación de compra que nos permite reducir costos administrativos primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando yo no realizo una buena planificación de compras, voy a tener que adquirir un producto 3 a más veces, ¿sí? Eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que voy a tener que, voy a tener que eh, incurrir en dobles cotizaciones, voy a tener que incurrir en dobles emisiones de órdenes de compra, voy a tener que incurrir en doble gestión de coordinación con el proveedor para la entrega de la materia prima, en gestionar doble con nuestra área de almacén. ¿Se dan cuenta? ¿Todo por qué? Porque no existió una buena planificación de compra, ¿sí? Y si yo tuviera una buena planificación de compra, esos costos se ven reducidos, ¿sí? ¿Cómo afecta a los costos operativos? A los costos operativos les afecta porque por ejemplo, si yo hago una buena planificación, voy a recibir todo el lote de producción y tendré una sola programación en máquina de cierto producto a fabricar, tendré solo una cantidad de materia prima que está disponible para el setup de la máquina, cuando nosotros vamos a empezar el cuadre y todo ello, que sabemos que eso se va a perder, ¿sí? Que eso se va a perder y sin embargo, si yo no hago una buena planificación, lo que va a suceder es que tenga que preparar la máquina 2, 3, 4 veces el tiempo que me llegue la materia prima, ¿sí? Incrementando nuestros costos operativos. Muy probablemente el operario que hizo esta producción solo venía ese turno, pero como ya llegó la materia prima porque no hice una buena planificación, tiene que venir el día de mañana otra vez, que iniciaba sus vacaciones. Tendremos que asumir ciertos costos adicionales, tendremos que armar horas adicionales, tendremos muchas veces que perjudicar incluso al colaborador porque vamos a tener que programar por el cliente turnos adicionales, ¿no es cierto? ¿Y todo por qué? Porque existió una mala planificación, ¿sí?
Siguiente, disminuir los costos de inventario, que a su vez reducen costos de stock, distribución y logística. ¿Por qué? Porque tendremos en nuestros almacenes, en nuestras existencias, solo lo necesario, ¿sí? O lo definido por nuestra política. Nos amplía la posibilidad de tener los productos indispensables de manera oportuna, ¿sí? Distribuir la carga de trabajo en el departamento de compras, por ejemplo, almacén, y todos aquellos que intervienen en este proceso tan importante. Optimización de compras. La optimización de compras enfocada a 3 puntos. Vamos a tener constante monitoreo de inventarios, ¿sí? Constante monitoreo de inventarios cuando estemos planificando nuestras compras. Vamos a tener, sí, un plan anual de compras que, oye, pero anualmente proyectamos y de pronto nace una venta y de pronto nace esto y al final las compras se ven afectadas. Probablemente eso va a pasar, eso puede suceder. Y por ello es que se trabajan también planificaciones mensuales, ¿sí? Planificaciones mensuales, que vienen a ser como ciertos ajustes o validaciones a nuestras planificaciones anuales. Pero ya tienes ahí tu planificación anual, ya existe una visión, ya finanzas tiene claro que tiene que desembolsar mensualmente $50,000 para tus compras, ¿no? Por ejemplo, es un decir, ¿sí? Negociación con los proveedores. Este es uno de los puntos más importantes. Los proveedores son nuestros socios, ¿sí? Y los proveedores no son aquel actor al que nosotros le hacemos el favor de comprarle, porque a veces, en algunas ocasiones he visto que el área de compras viene a ser muy, muy agresiva con el área, por ejemplo, con el área de, muy agresiva con los proveedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sienten de alguna manera en yo tomo la decisión y, oye, te estoy comprando, deberías estar feliz, ¿no? Deberías estar feliz. Y no es así, pues el proveedor es el socio. Planificación de compra. Seguimos. Conocimiento de los proveedores. Registro de los proveedores. Nos permite armar un registro de los proveedores. Nos permite hacer un análisis de mercado. Cuadros comparativos. Nos permite optimizar los stocks, sistemas de gestión de stocks, ¿sí? Bien, requisitos. Acá es cómo nosotros sabemos qué es lo que debemos atender a nuestro cliente interno, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos atender a nuestro cliente interno? A nuestro cliente interno o externo, ¿sí? Le atendemos todo aquello que nos soliciten. ¿Y cómo nos solicitan? Nos solicitan a través de un TDR conocido como términos de referencia o nos solicitan a través de especificaciones técnicas, ¿sí? Hojas de especificaciones. El que más se utiliza de alguna manera sobre todo para productos tangibles, también puede utilizarse el TDR, pero es muy usual las especificaciones técnicas, que son formatos que nosotros podríamos elaborar tranquilamente. Si mi cliente interno no quiere llenarme un formato para hacerme el requerimiento y que yo esté muy claro con qué es lo que voy a comprar para que se encuentre satisfecho, ¿sí? Nosotros le elaboramos el formato y con ello, ¿sí? Le elaboramos el formato y con ello, pues logramos, ¿sí? Con ello logramos que nos pasen la información muy detallada, ¿sí? La información detallada. ¿Qué características debe tener esta ficha técnica? ¿Sí? Debe tener información que sea resumida y que sea información de calidad. Esta es una herramienta para poder transmitir información que es relevante.
¿sí? La información que contiene tiene que ser fidedigna, tiene que haber sido validada. Los datos que aportan deben ser claros y deben ser exactos. Es por ello que la persona que nosotros determinemos que va a realizar, a desarrollar esta ficha técnica, ¿sí? A desarrollar esta ficha técnica, sea una persona que esté altamente comprometida con la operación y que conozca la operación. Porque probablemente le asignamos el llenado de este tipo de fichas, que es un documento tan importante, a la persona que ingresó recién a hacer prácticas, que probablemente sea muy capaz, ¿sí? Pero no conoce el negocio. Entonces, no sé qué tanto la información podría llegar de manera, pues, fidedigna, ¿no es cierto? ¿Sí? Las especificaciones técnicas. ¿A quiénes les sirven las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas, ¿sí? Las especificaciones técnicas le sirven a los auditores, porque los auditores, ¿sí? Los auditores pueden validar la calidad de los productos que nosotros estamos trabajando, que están siendo comprados con ciertos requerimientos, con ciertas características, ¿sí? Nos les permite poder validar nuestros procesos de elaboración. También validar la calidad, si el producto que está en nuestros almacenes está de acuerdo a lo que se solicitó, que está plasmado en la ficha técnica, ¿sí? También sirve a los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores podrán con ello validar o rechazar un producto, ¿sí? Porque ahí dirán, oye, sí, queda aprobado, no queda aprobado, porque cumple o no cumple con las especificaciones. Y le sirve a los clientes al momento de hacer un control de la recepción, cuando tratamos directo con clientes externos, ¿sí? Acá hay tres documentos que tienen que estar debidamente alineados. Uno, las especificaciones técnicas, que lo envía el área usuaria a la persona que va a realizar las compras, al responsable de, ¿sí? La persona que va a realizar las compras le hace control C, control V, envía tal cual información a los proveedores seleccionados para poder cotizar, ¿sí? Y le envían una cotización. Esta cotización, cuando es aprobada, se convierte en una orden de compra. Entonces, los tres documentos alineados y que tienen que tener siempre la misma información son las especificaciones técnicas, la cotización y la orden de compra, ¿sí? Seguimos. ¿Qué datos deberían haber en las especificaciones técnicas? Debería estar el nombre, la clasificación, fotos, condiciones mínimas de calidad, vida útil, tipo de embalaje, el peso, identificaciones, transporte, descripción del producto, descripción del proceso, ingredientes, ¿sí? Y esto es muy importante, instrucciones de uso. ¿Por qué? Porque les doy una serie acá, una serie de puntos a considerar que debería haber en las especificaciones técnicas, pero depende mucho del tipo de negocio. Por ejemplo, yo trabajaba en una litográfica hace algún tiempo. En esa litográfica armábamos unas hojas de requerimiento de empaques que le pedíamos a nuestros clientes externos la envíen llena, ¿sí? Para tener todo bien claro. ¿Y qué es lo que pedíamos? ¿Qué material es? Alto, ancho y profundidad, cuando hacíamos cajas, por ejemplo. Entonces eso ya estaba definido. Nada de ellos figura en esta lista. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas las desarrollaremos de acuerdo a la naturaleza de cada negocio, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de cada negocio. Bien, especificaciones técnicas. ¿Qué nos permiten? Nos permiten la autenticidad del producto. Lo que me está pidiendo realmente es lo que voy a adquirir, comprar y entregar, ¿no es cierto? Permite la aceptación o no del producto, nos permite mantener condiciones estándares para poder validar, para poder tener nuestro producto, ¿sí?
De estas especificaciones técnicas puede armarse un checklist. ¿Qué es el checklist? Es un resumen de esas especificaciones técnicas que le puede servir mucho, ¿saben a quiénes? Al almacén. ¿Por qué le puede servir mucho al almacén? Porque en el almacén puede coger su checklist y decir, listo, ¿sí? Este tipo de producto, este producto es el que va a ingresar, debe tener tanto de ancho, tanto de altura, tanto de superficie, valido esos datos y le doy el pase. Entonces no tiene que leerse todo el documento, sino se arma una especie de checklist, ¿sí? Entonces, armar una hoja de especificaciones técnicas, en verdad, ayuda a todas las áreas a que tengamos una comunicación uniforme, ¿sí? A que tengamos una comunicación uniforme. ¿A quiénes les paso a quiénes les paso las hojas de especificaciones técnicas? Se los paso a los proveedores, a todos los proveedores que existen en el planeta, a los proveedores aprobados y por ahí alguno que estemos seleccionando recién. Pero tenemos que tener claro que pasamos a los proveedores que estén en nuestro catálogo de proveedores, que estén autorizados para poder ser utilizados para que la empresa le pueda comprar, ¿sí? Después de nuestras especificaciones venían las cotizaciones. ¿Qué es la cotización? La cotización viene del latín quotus, que significa documento de gestión. La cotización es una oportunidad que tiene el proveedor para que nosotros le compremos, ¿no es cierto? Si estamos en el departamento de compras. Es un documento eh, formal, ¿sí? Que ayuda a determinar la característica de los productos que se están adquiriendo, que están por vendernos, ¿sí? Que están por vendernos. ¿Qué elementos debe tener una cotización? Debe tener los datos de la empresa que preste el servicio o que vende el producto, datos del contacto, datos del cliente, descripción del producto o servicio, precio unitario y total, tiempo y forma de entrega, precio unitario total y descuentos, si los hubieran. Y si no los hubieran, podríamos generar, ¿sí? Podríamos generar, si los hubieran, los ponemos en la cotización o generamos otro número de cotización y ponemos el precio como final, pues, ¿no? Como precio final. Debe existir la forma de pago, el método de pago, ¿sí? La cotización es importante que esté numerada, es muy importante que esté numerada para poder alinear el proceso de análisis. Vigencia de la cotización, garantía específica, datos adicionales. Y si es necesario poner fotos, pues se pondrán fotos. Lo importante es que la cotización contenga todos los datos de la especificación técnica. Si no los contiene, tenemos que solicitar que coticen bajo esas especificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces nos pasan la cotización, ¿no? Nosotros nos vamos directo al precio, vemos el precio y decimos, ya está bien, porque hemos pedido lapiceros. ¿Qué lapiceros? Lapiceros azules. Pero cuando nos pasaron la cotización, decía lapiceros negros. Entonces llega el producto y dices, oye, esto no es lo que pedí. Le reclamas al proveedor, oye, yo no pedí esto, mira, en mi requerimiento te dije que eran azules. Ah, pero en mi cotización yo te puse que no eran azules, que eran negros. Y tú lo aceptaste y me generaste una orden de compra. Dios, ¿no? Entonces, si va a haber ese tipo de diferencias, es importante que el proveedor pueda comunicarse y decir, voy a entregarte ese producto con tal diferencia, ¿sí? Bien, ahora, después de haber revisado bastante información, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Primero, viene el lanzamiento del requerimiento, es decir, el inicio del proceso mediante un correo, mediante un requerimiento impreso, mediante sistema, pero nunca de manera verbal, ¿sí? Nunca por teléfono, oye, necesito que me compres 200 frascos, en un momento te regularizo el pedido. Nunca llega. Luego tenemos ahí un gran stock especulativo y no sabemos de quién es la responsabilidad, ¿sí? Segundo, se tiene que hacer un análisis de la compra. Este análisis de la compra es importante porque me ayuda a validar
me ayuda a validar, ¿sí? Me ayuda a validar que lo que nosotros estamos comprando esté bien, ¿sí? Primero, cantidad histórica, ¿sí? Saber cuánto tenemos de stock en almacén, cuánto tenemos de órdenes que están pendientes de ingresar, que están en tránsito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos va a durar los requerimientos? ¿Cuál es la vida de este pedido que nos hacen? Y este es un punto muy importante, el reconocimiento de la necesidad, ¿sí? El reconocimiento de la necesidad, ¿sí? El reconocimiento de la necesidad es muy importante porque si yo conozco el negocio, si sé qué me están pidiendo, tengo la capacidad de poder cuestionar. Pero si no conozco nada del negocio, solamente compro y me ha tocado ir a empresas en los que le preguntamos, ¿y para qué haces esta compra? ¿No? Esta compra, ¿por qué la realizas? ¿Por qué la haces? Ah, no sé, solo la compro, así me la han pedido, pero ¿y en qué lo usan? No sé, eso lo utiliza producción, le voy a preguntar. Entonces es una respuesta inadecuada, porque la persona que está realizando la compra tiene que conocer el negocio. Si la persona que realiza la compra conoce el negocio, puede tener la capacidad de analizar una compra, sobre todo reconociendo realmente la necesidad de lo que se está pidiendo, ¿sí? Seguimos, le pedimos la solicitud a diversos proveedores que estén aprobados y luego armamos nuestro cuadro comparativo de proveedores, que nos ayudará a tomar una decisión mucho más rápida. ¿Qué ponemos? Las características de aquello que estamos evaluando. Y colocaremos a los proveedores y colocaremos sus características para tener una evaluación objetiva. Oye, me demoro mucho armando cuadros, prefiero ver las tres cotizaciones en la mesa y ahí tomo la decisión. Sí, pero este cuadro comparativo me ayuda a tener los datos plasmados de una manera mucho más objetiva. ¿Por qué? Porque probablemente te pasó un proveedor el precio a 10 soles sin IGB y el otro te dice 10 soles punto 10, pero ya te incluye el... Entonces, lo que tienes que hacer es sacarle el IGB al de 10.10 y te sale mucho menos que el otro, ¿correcto? Pero eso solo se va a dar si tenemos un cuadro comparativo y no estamos haciendo los cálculos en la cabeza. Solicitud de propuestas a diversos proveedores ya aprobados. Esto ya vimos. Y luego realizamos la compra, generando una orden de compra. ¿Sí? ¿Cuáles eran los tres documentos que estaban alineados? Los tres documentos alineados son las especificaciones técnicas, la cotización y la orden de compra. Después recuerden que los tres tienen los mismos datos, ¿sí? Luego de generar la orden de compra, está la llegada del producto a cliente interno o externo, la evaluación postventa y el seguimiento a la cancelación de las facturas de los proveedores. Porque muchas veces pedimos al proveedor, nos volvemos locos pidiéndole, ¿no? Por favor, atiéndeme, es urgente, te lo pido, te lo ruego, ya nos atiende, es tu urgencia. Y nos deja su factura. Ah, esa factura la tramito de acá a no sé cuánto tiempo, ¿no? La tramito. Oye, pero es que no es que la tramite de acá cuánto tiempo, tenemos una responsabilidad también. Tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad para poder atender este, esta obligación del pago de facturas. ¿Sí? Bien, y para terminar vamos a conversar sobre uno de los tipos de contratos más usados, ¿sí? Si queremos algo mucho más formal que una orden de compra, podemos hacer un contrato, ¿sí? Ahora vamos a hablar del tipo de contratos. Contratos de precio fijo. Tanto la empresa como el proveedor pactan un precio que es inamovible al bien o servicio, ¿sí?
independientemente de lo que pueda ocurrir de manera externa. El precio se mantiene, sea pérdida para el cliente o sea pérdida para el proveedor, el precio se va a mantener, ¿sí? Ese es un contrato a precio fijo. ¿Qué nos facilita el contrato a precio fijo? Que podamos hacer compras y requerimientos sin necesidad de estar negociando, sin necesidad de estar evaluando. Ello nos permite, ¿sí? Bien, señores, hemos llegado a Luis, el COA o certificado de análisis viene a ser distinto a la ficha de la que estamos conversando. Ojo, ¿sí? Vamos a ver las preguntas que tenemos. Acá nos quedamos, ¿sí? Una ficha técnica de producto o servicio es un documento en el cual detalla todas las características del producto. Estamos hablando de hojas de requerimiento internas, donde el cliente interno nos dice qué es lo que quiere que compremos. Como les mencionaba, es el símil al TDR, a los términos de referencia, ¿sí? Roberto, ¿puede recapitular, verificar y actuar? Se fue mi internet, el padre de la caridad. Ah, ya, ok, sí. También es conocido como el ciclo de Deming, ¿sí? El ciclo de Deming. Ficha técnica es lo mismo que estándar. La ficha técnica de la que nosotros conversamos es el símil a los términos de referencia. ¿Sí? Términos de referencia o especificaciones técnicas, que es donde tu cliente interno o externo es un documento donde te coloca qué es lo que quiero a detalle, para que con eso tú puedas cotizar. Ficha técnica estándar se elabora para los proyectos de inversión que hayan sido estandarizados en el sector funcionalmente responsable. Ficha técnica estándar. Eh, Esta información la estamos tomando de repente de internet y tiene que ver con la entrega final de los proyectos, como por ejemplo el COA de un producto. El COA es el certificado de análisis, que no tiene que ver con la compra que yo hago, con el requerimiento que me hacen. El certificado de un producto se hace al final de la producción, que ese es el COA. El COA te valida todo lo que se ha producido es correcto. He revisado que tenga buen pegamento, he revisado que tenga buen material, he revisado tal cosa. Entonces vas haciéndole check, ¿no? Y te sale un certificado de análisis, es decir, que certifica que lo que has producido está bien. Ese es el COA. No nos confundamos, por favor, con el término de especificación técnica, ¿sí? Ese es el COA, el certificado de análisis, ¿sí? Bien, señores, veamos si tenemos alguna otra consulta, alguna otra duda que poder aclarar. Bien, sin más, les agradezco mucho su participación. Ha sido para mí un gusto poder estar conectada. Con todos nos estamos viendo el día sábado. Los dejo con nuestro coordinador, que me parece tiene una actividad interesante el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.